Muy buenas tardes. Dios me los continúe bendiciendo. Quiero darte una reflexión acerca de una temporada en la historia de las Sagradas Escrituras. Según lo que dice Segunda de Samuel capítulo 21, me gustaría que tú compartieras conmigo este mensaje si pudieras ver las cosas que suceden a veces porque ignoramos el porqué de tantas situaciones difíciles. ¿Por qué nuestros hijos hoy se nos van a las calles? ¿Por qué nuestras hijas se prostituyen? ¿Por qué nuestros hijos el alcoholismo, las drogas y tanto que estamos perdiendo? Hemos perdido a casi a todos nuestros hijos porque se vive una modalidad diferente. El mundo los tiene hastiados de tantas cosas, apartándolos del Señor. Nosotros como pastores nos cuesta a veces sostenerlos a ellos, porque son malas cosas del mundo que lo que ellos pueden buscar de Dios, y en tanta falsedad y tanta confusión que hay aún entre el mismo pueblo de Dios, algunos eligen no caminar para Dios. Pero con todo esto hay gente que sufre y que lucha para que la gente pueda volverse a Dios. Y este mensaje es destacado en esta área, en esta forma, de decirte que no puedes menguar, no puedes quedarte parado. Tenemos que consultar a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé la interpretación de cómo y de qué forma poder hacer las cosas para que pueda cambiar nuestra vida y la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Hay un evento importante. Dice que hubo una gran hambre en aquella ciudad o en aquel país, y había una sequía de 3 años. Esto incomodó a David porque David era un adorador. David era un hombre de Dios y buscaba la presencia de Dios. Y dice que él fue a consultar oráculo del Señor. Y el Señor le dijo, es por causa de Saúl. Saúl fue el rey antecesor de él. ¿Qué hizo Saúl? La palabra del Señor dice en el verso 1 que fue por causa del derramamiento de sangre que Saúl hizo. Saúl nunca tuvo temor de Dios, ni consultó a Dios. Antes consultó a las brujas para que le adivinaran su futuro. Todo lo que es contrario al Señor. Pero Josué había hecho un pacto con los gabaonitas. Y en este pacto, hermano, era que Israel no iba a tomar venganza con ellos porque ellos lo engañaron. Y Josué no había consultado a Jehová. Y los gabaonitas le dijeron, venimos desde muy lejos, queremos hacer pacto contigo. Porque hemos visto lo que ha pasado en el camino, hemos visto todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes. Pero le estaban mintiendo porque ellos estaban en la tierra y vivían en la tierra donde Israel iba a poseer. Y sucede que el pacto que hizo Josué por haberse dejado engañar, los mandó a que sirvieran a Israel, cortando leña, haciendo algunas cosas ahí, con tal de perdonarles la deuda. Pero Saúl la arremetió contra ellos, no respetando el pacto de Josué. No respetando el pacto que él había hecho con ellos, o sea, Josué con ellos. Y en este asunto, dice que entonces, al darse cuenta David que era por causa de Saúl, mandó a llamar a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos, donde ellos tenían que destruir. Israel tenía que destruir a los amorreos. Pero ellos lo engañaron, pero hicieron un pacto, y ese pacto se respeta. Cuando tú tienes un pacto con alguien, tienes que respetarlo. A no ser que la persona se desentienda de ese pacto y no quiera continuarlo. Pero dice que estos gente a los cuales
dice, los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo y por los hijos de Israel y de Judá. Jehová le dijo, es por Saúl, por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. La historia sagrada nos recuerda el tiempo, ni la causa de la matanza, o sea que no aparece escrito por qué ni cómo. Algunos opinan que ellos sufrieron en la atrocidad perpetrada en Nob. ¿Se acuerdan cuando Saúl mató a todos los sacerdotes? Porque le habían dado comida y pan a David cuando andaba huyendo. Él hizo mucho daño, demasiado daño. Y ese daño Dios lo tenía en cuenta. A Dios no se le pasa nada. Dice 1 Samuel 22:19. Y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Es lo que aparece en cuanto a lo que Saúl hizo con esta gente. Dice, como mató a niños, a mujeres, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todos los hirió a filo de espada. Saúl mató a toda esta gente, hizo estragos, porque supuestamente, entre comillas, tenía un celo. ¿Pero celo de qué? Si ya había un pacto de por medio y ese pacto no podía ser abolido. Dice la palabra del Señor que dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haremos por vosotros? ¿Cómo vamos a restituir? Dios me ha dicho que a ustedes le hicieron mucho daño, pero yo les pregunto, ¿qué haremos para que ustedes quiten esa maldición? ¿Verdad que esto es difícil, es duro? Es duro, pero tiene... ¿Qué haremos por vosotros? La palabra del Señor dice que David les dijo, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Para que bendigáis la heredad de Jehová. ¿Por qué a veces nos vienen tantas cosas a nosotros? ¿Será que tenemos una deuda con algo o con alguien? ¿Será que rompimos un pacto y no nos dimos cuenta? ¿Será que nos frustramos a tal manera que se nos olvidó las cosas que nosotros prometimos? ¿Sabes qué? Se necesita que la heredad de Dios sea bendecida. Cuando yo tengo un problema con la gente o con algún enemigo, ¿qué sucede? Si vienen maldiciones y van maldiciones, puede ser que caigan sobre mis hijos o sobre mi vida. Por eso el Señor dijo, procurad estar en paz con todos. Y mayormente con los que son de la fe. Esto es importantísimo. En 2 Samuel 21:4 dice, y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata o oro con Saúl o con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, os daré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, de aquel hombre que nos hizo mucho daño, necesitamos que él pague un precio por lo que hizo en contra de nosotros. Y el que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá, de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo haré. Para yo recibir una bendición necesito soltar esas cadenas que me atan. Para recibir esa bendición necesito
humillarme delante del Señor y cortar todo pacto de maldición que se haya hecho en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de mis hijos, en contra de mí. Amados hermanos y amigos que están a mi alrededor, esto es algo terrible. Esto es algo que se necesita tener conciencia y aprender a tener temor de Dios. ¿Sabes qué? 7 varones de la casa de Saúl. David no procuraba hacerle más daño a la casa de Saúl porque no había nadie que pretendiera el reino. Pues ya sus hijos que pretendían el reino ya eran muertos. Pero él dijo, bueno, vamos a ver quiénes quedan. Y dice que tomó 2 hijos de Rispa. Y tomó 5 hijos de Mical. Pero Mical no tenía hijos, porque ella tenía los hijos de su hermana Michelle. Ella era una mujer que había criado los hijos de Michelle porque ellos habían sido muertos en la batalla que habían tenido. Y esos 5 hijos se los llevaron a los gabaonitas, más los 2 de Rispa, para que los ahorcaran. Oiga, y dice la palabra del Señor, escuchen bien porque esto es importante. Dice la palabra del Señor que los ahorcaron en el valle. Hicieron que pagaran por causa de la angustia que ellos tenían. Ciertamente los gabaonitas tenían una cierta forma de adorar a dioses paganos y hacer sacrificios. Y aunque lo hicieron en el nombre de Jehová, lo hicieron conforme a sus costumbres. No era bien dejar los cuerpos ahorcados en el mismo lugar después de su muerte. Siempre se le quitaban y se enterraban. Pero ellos lo dejaron ahí. Como una manifestación, como una forma de queja por lo que el rey anterior había hecho. Pero aquí hay algo asombroso que es donde a mí me toca el corazón, me toca el alma. Y te lo voy a decir. Dice la palabra del Señor que Rispa, al ver a sus hijos ahorcados, fue y en lo alto de la peña donde ellos estaban ahorcados, ella tendió un gran manto de cilicio, un manto negro. Y ella se acomodó ahí para que las fieras de noche o los roedores de noche no se comieran el cuerpo. Y en el día para que las aves no se comieran el cuerpo de sus muertos. Ella no podía bajar el cuerpo porque fue la orden del rey. ¿Sabes qué me denota esto? Que aunque hay maldiciones que por alguna causa tienen que ser canceladas, nosotros no debemos bajar la guardia en orar y en velar por nuestros hijos. Esta mujer de noche vigilaba los cuerpos para que ningún animal viniera y extrajera pedazos de su carne. Y en el día cuidaba de las aves para que no destrozaran la carne. Y así pasó esta mujer, velando de día y de noche. Yo te hago una pregunta a ti, querido amado, hermana amada. ¿Cuánto peleas tú por tus hijos? ¿Qué precio pagas tú
para cortar todas las maldiciones que han venido desde atrás y que no se han cancelado hasta el día de hoy. ¿Cómo puedes tú liberarte de una maldición cuando a veces no sabes ni por dónde viene? Solo una cosa hace falta: consultar al Dios Todopoderoso. Venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, si hay algo en mí que no está bien delante de ti, quiero que cortes toda esa naturaleza maldita que me ha seguido. Puede ser pobreza, puede ser ruina, puede ser enfermedad. Puede ser que tus hijos anden en las drogas. Puede ser que tus hijas anden en la prostitución. Vean cómo se están matando ahora los jóvenes en las calles. Porque alguien no vino a los pies de Cristo, porque alguien no consultó a los pies de Cristo. Estamos pagando el precio. En el pasado hicimos daño, hicieron daño, y a nosotros nos viene la maldición. David no tenía nada que ver con esa maldición, pero en los días de David le cayó esa maldición. Y Dios no podía abrir los cielos cuando había resentimiento. De alguna manera Dios tiene que hacernos entender que hay algo malo que se necesita ser cancelado, que hay una deuda que se necesita ser pagada. Mujer, ¿cuánto clamas tú por tus hijos? Hombre, pastor, que me escuchas, ¿cuánto clamas por tus hijos? Hay veces que no tenemos el tiempo para ellos. Hay veces que se nos olvidan nuestras obligaciones y responsabilidades. Mientras nuestros hijos están jóvenes o muy niños, podemos dominarlos. Podemos cancelar sus maldiciones. Cuando ellos están grandes, no podemos bajar la guardia por ellos, aunque ya no podemos tratarlos igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen uso de razón. Pero eso no significa que yo los voy a abandonar en mis oraciones. Yo necesito que mis hijos sean bendecidos. Yo necesito que mis hijos sean canceladas las maldiciones sobre él. Todas esas enfermedades que padece, ¿de dónde vienen? ¿Cuánta fe tienes tú para consultar a Dios y decirle: Señor, desarraiga de mí toda maldición que me arrastra? Toda maldición que está pegada a mi vida, en el nombre de Jesús. Necesitamos, por todos los medios, buscar la presencia del Señor y tender ese manto de silicio. Escuche bien, ese manto de silicio tanto de día como de noche. De noche vienen las cosas, suceden las cosas, porque el enemigo no viene a la luz, él trabaja de noche. Y de día hay otros enemigos también que trabajan. Entonces, necesitamos vigilar, necesitamos cuidar, necesitamos estar con ese fuego encendido en nuestro corazón para decir a nuestros hijos: no están solos, estamos de su lado. Vamos a luchar, vamos a caminar, vamos a hacer que las cosas resulten, vamos a hacer que todo funcione. Volvámonos al Señor, volvámonos al Dios de la gloria, busquémoslo con ansiedad. ¿A dónde están tus hijos ahorita? ¿A dónde están tus hijas ahorita? ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué los maltratos intrafamiliares? ¿Qué es lo que está pasando? Venimos cargando una dura carga por lo que otros hicieron en el pasado. Pero déjame decirte, si nosotros canalizamos esto, si nosotros consultamos a Dios, entonces muchas cosas van a cambiar en nuestra vida.
¿Sabe por qué? Porque reconoceremos que si en alguna forma hemos dañado, tenemos que restituir esta causa y aún ser conservadores de ese pacto, de esa cosa que nosotros, de alguna manera, sea porque fue voluntariamente o inconscientemente, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a devolvernos esa sequía, aleluya, en bendición, en lluvia. Porque dice que se dio cuenta David al tiempo, se le había olvidado a David con tantas cosas que tenía en el reino, que dice que cuando se acordó David de lo que había pasado, dice que mandó a bajar los cuerpos de ese madero y mandó a traer los cuerpos de Saúl, de Jonathan y de los otros hijos que habían muerto en la guerra, que los tenían enterrados en otro lugar. Y los llevaron a un lugar especial y ahí enterraron toda la familia de Saúl. Y dice que cuando esto sucedió, empezó a llover. Empezó a caer la lluvia. Se fue la aflicción de las que estaban en luto. Dios prosperó al pueblo. Dios prosperó a la nación. Porque la maldición había sido quitada. Yo te digo, amado hermano que me escucha, amada hermana que me entiendes, o amigo que estás ahí viendo este video. Déjame decirte, Dios puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Dios puede cambiar todas las cosas. Si tú crees y te dejas mover por su palabra, por su amor, por su infinito amor. ¿Qué mayor amor que el de una madre que llora por sus hijos? ¿Qué mayor amor de aquel hombre que pasa horas orando por sus hijos, por su familia? Hermoso. Quiero decirte, amado hermano, pelea. Pelea esta batalla. Pelea por tus hijos. Dios escucha la oración del justo. Dios sabe tu necesidad. No aflojes la batalla. Habla con Dios, dile, Señor, ¿por dónde ha venido todo esto? ¿Por dónde ha venido este cáncer que me está tocando? ¿Por dónde ha venido esta diabetes, esta cosa que está en mi cuerpo? ¿Por dónde ha venido esta maldición que se me murió fulano, se me murió fulano? ¿Qué es? ¿Qué tengo que hacer para que tú me recompenses, Señor? Ahí donde viene la parte linda. ¿Qué tengo que hacer? De seguro Dios te va a contestar. Y quizás en las cosas más insignificantes le has fallado al Señor. Y Dios quiere que tú restaures eso. Que Dios te bendiga, muy amado. Que el Señor te dé la fuerza para seguir adelante. Muchas bendiciones para ti, tu casa, tu familia. Un abrazo a la distancia.